Vamos a la tercera parte y final del panel, y creo tal vez la más interesante, aunque ya la hemos tocado, que son las implicaciones, qué nos viene de aquí para adelante. Tuve un panel la semana pasada asistiendo a un panel con empresarios, y uno de ellos dijo algo que me impactó. Dice, estos son tiempos, dice, no de revisar los planes y presupuestos del siguiente año. Son tiempos, dice, de romper los planes y presupuestos y comenzar de nuevo. Decía, pues, en su industria muy particular que está siendo afectada. Pues la pregunta es qué es lo que viene. Ya hemos tocado algo, pero quisiera que tal vez Marco nos comenzara con esto. ¿Qué puede esperar sobre todo los no financieros y los no banqueros de aquí a futuro? Cómo no. Primero voy a contestar una pregunta que se hizo aquí y no tuvo respuesta. La profesión más antigua del mundo es la de economista. Claro, porque cuando dice la Biblia que al principio había caos, ¿quién cree ustedes que creó el caos? Los economistas. Así que ahí estábamos nosotros primero que cualquier otro. Lo que voy a hacer es empinarme un poco sobre los detalles del sector financiero y moverme al sector real que nos afecta a la mayoría de nosotros. Y no voy a hablar mucho de los árboles, porque los árboles caídos son muchos en esta historia. Los bancos de inversión van a ser otro animal diferente, se van a convertir en bancos privados, esos están heridos de muerte. Las calificadoras de riesgo, el modelo de negocio de la calificadora de riesgo va a cambiar de manera diferente. Los precios que estamos viendo hoy día, para parafrasear al profesor Fontaine, son precios mentirosos. ¿Qué significa que un título cae 40% cuando el mercado es muy poco profundo? Y sin embargo todos los bancos tienen que ajustar sus balances porque en una pequeña transacción los precios bajaron 20%. ¿Y las auditorías? Alguien me comentaba el otro día que pusiera en mi lista las auditorías y las normas de auditoría. En fin, la lista de los árboles que están caídos son muy, muy grandes. Yo voy, sin embargo, a hacer una especie de test de laboratorio clínico, que es lo que un médico le haría a un paciente cuando va a su oficina, a su consultorio, y le dicen, aquí está la batería de exámenes, hágalo y después venga y hacemos las medidas de política o los remedios. Y yo he tomado 5 que si uno tuviera que ir a un país desconocido, sería la lista inicial de los tests de laboratorio económico, en este caso, para averiguar cuáles pueden ser las medidas de política o las áreas grises o los temores que podría enfrentar el país de nuevo en el 2009. Todavía faltan 2 meses del 2008, que con la volatilidad del mercado es muchísimo, pero voy a hacer un paréntesis de 2 meses para hablar del 2009 y 2010. Y empiezo mi lista con el siguiente test. ¿Cómo se van a afectar las remesas internacionales del país donde yo estoy analizando la economía? Yo sé que estamos conversando con otros países, el mío y Costa Rica, donde estoy sentado en estos momentos. Ese tema ni haríamos tests. Pero hay otros donde este test es importante porque las remesas internacionales han probado ser un excelente sustituto del crédito. Van directo al consumo, van directo a la construcción de viviendas, sin costos de intermediación muy altos, sin presentar balances, sin tener que esperar 3 meses a que le digan si se aprueba el crédito o no. Es un excelente sustituto del crédito en los grupos más pobres de la población. Ayer me decía alguien que los datos a 2008 no reflejan una caída de las remesas en los países del norte de Centroamérica. Ese es el dato que tengo. Las proyecciones de CEPAL y de algunas otras instituciones para el año 2009 no son tan positivas. Ya en México hay un problema, puede haber problemas en otros países. Yo simplemente lo pongo dentro del test. ¿Cuánto se puede perder en consumo directo, en ingreso nacional, el próximo año por razón de la contaminación que viene del norte
no del sector financiero, sino del sector real de la economía. Menos construcción de vivienda, menos trabajadores construyendo vivienda, menos ingresos de esos trabajadores, menos remesas de vuelta. ¿Cuánto es eso? ¿15% de pérdida? ¿20%? ¿4%? ¿0%? Descuidar este test me parece que en nuestros planes del año sería un error de política pública, porque es, de nuevo, yo lo veo como un gran sustituto del crédito, que es un recurso escaso para el próximo año. Segundo test. ¿Qué está pasando con la percepción de riesgo crediticio de banco a banco en las diferentes economías? Yo estoy de acuerdo con Oscar que una parte importante del fondeo de los bancos se hace con recursos locales. Pero ¿qué pasa si los recursos locales se mueven a demandar reservas y hay que sustituir los recursos locales por recursos externos? ¿O qué sucede si, como es necesario, para poder confirmar cartas de crédito de comercio exterior se requieren líneas de corresponsabilidad internacional con bancos corresponsales en los países de donde se produce la exportación? Japón, Estados Unidos, etcétera. Hay que tener líneas de crédito. Esas son las que mencioné anteriormente que se están congelando. Y el comercio es importante porque trae no solo vehículos, que sería peccata minuta, trae abonos, trae fertilizantes, trae maquinaria, trae turbinas, trae repuestos, etcétera. Y para mí parte del test importante es cómo perciben los bancos internacionales que tradicionalmente daban esas líneas el riesgo país, el riesgo bancario en los países. Conversaba Luis Sanz que los TEDs, la tasa, la diferencia entre los bonos del Tesoro y la LIBOR al plazo correspondiente, llegaron a estar a 500 puntos la uno de la otra. El promedio de un banco mediano podía estar tomando LIBOR más 0,5. LIBOR más 0,5 en nuestros países de alto riesgo. Hoy día tendría que estar tomando a LIBOR más 3,5. Y hoy que está bajando. O sea, que el banco le cueste tomar de otro banco 3% más lo que tiene que pasarle al consumidor final, simplemente se va a deteriorar el flujo de comercio, las líneas de capital de trabajo se van a encarecer, todos cruzamos los dedos, yo sin duda alguna sigo diariamente a esa, y cada vez que baja medio punto, pues qué bueno, ¿no? Realmente fiesta, estuvo a 500 puntos básicos. 500 puntos básicos es, como decíamos con Oscar, un precio mentiroso. A 500 puntos básicos es como a 1000 puntos básicos. No hay demandantes. Y eso es importante. Tercer test. Hablé de remesas, hablé de la percepción de crédito interbancario y uso la TED. La tercera, ¿cómo están las cuentas fiscales? Y fíjense lo que les voy a comentar. Voy a olvidarme del capítulo 2 de macroeconomía y más que preguntarme si hay déficit o superávit, que no es poca cosa olvidarse de esa pregunta, yo me voy a preguntar cuáles son las necesidades de financiamiento externo de los países en 2009 y 2010. Porque usted puede tener superávit fiscal y puede tener unos compromisos de amortización de deuda inmensos en el 2009 y en el 2010. Y puede tener déficits fiscales y por el otro lado tiene el panorama limpio en 2009 y 2010. Yo puedo gastar más de lo que recibo, pero no tengo que pagar letras en 2009 y 2010. Hay varios países, no voy, cada uno haga su tarea en el país. En la región hay de todo. Hay países con posición fiscal sólida que van a requerir una gran cantidad de dinero para refinanciar sus deudas en dólares en los mercados internacionales que están secos hoy día.